Vamos a dar comienzo. Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro académico enmarcado dentro del curso sobre acciones en el derecho civil, programado por el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, contando en esta oportunidad con la exposición de la doctora Liliana Urrutia, quien disertará en este encuentro sobre acciones civiles y perspectiva de género. Asimismo, aprovechamos para anunciarles la actividad que se desarrollará en la próxima reunión. La misma estará a cargo del doctor Carlos Hernández y será sobre acciones vinculadas con el régimen de garantías por cosas y servicios en las relaciones de consumo. Para dar comienzo a la actividad, procedemos a presentar a la doctora Liliana Urrutia, quien es abogada, especializada en Derecho de Daños, profesora de Obligaciones, Derecho de Daños y Ciclo de Formación Especial de la Facultad de Derecho UNR, vicepresidenta del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Rosario, expresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de este colegio, socia de la Red de Mujeres para la Justicia, autora de diversas publicaciones. Doctora Urrutia, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Aldana. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, como Aldana dijo, el tema de hoy, acciones civiles y perspectiva de género, lo que vamos a abordar es precisamente la temática de juzgar con perspectiva de género en el ámbito del derecho privado, particularmente. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Lo que les pido, por favor, si alguien tiene los micrófonos abiertos, si los pueden cerrar, más que nada para no molestar el audio precisamente de los oyentes, ¿no? Voy a intentar compartir. Me dicen si se ve bien. Bueno, ¿se está viendo? Sí, se ve bien. A ver, acá tengo abierto también el de... Pero no, prefiero... esperen. Salgo de acá de la pantalla de la computadora. Ahí estamos. Y empezamos. Bueno, como les decía entonces, la temática de hoy es el abordaje, ¿no?, desde el derecho privado, desde la perspectiva de género. Como ustedes verán ahí, un poco el horizonte es hacia un derecho privado género sensitivo. Brevemente vamos a hacer un abordaje de la constitucionalización del derecho privado, enmarcado, ¿no?, por supuesto, en clave de derechos humanos, género e identidades diversas. Puntualmente vamos a mencionar algunos instrumentos internacionales, ¿no?, Tratado de Derechos Humanos, de las mujeres y de identidades diversas. Claro, se ve muy chiquita la pantalla, eso es lo que me decían, hay alguien... Perdón, porque voy a intentar a ver si puedo compartir, pero no estoy más en el Zoom. Aldana, ¿estoy conectada? No estoy conectada desde la computadora. No, desde la computadora no te veo. Se me cortó. Voy a intentar a ver si se ve un poco... ¿Ahí se ve un poquito mejor si hago así? ¿Se agrandó o no? Se agranda, pero se recorta en los costados, digamos. La voy moviendo yo, no importa. Bueno. Lamentablemente, después igualmente yo el material se los dejo, pero si no hasta que me pueda conectar con la computadora vamos a perder tiempo. Lo voy corriendo yo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a mencionar algunos instrumentos de derechos humanos de las mujeres y identidades diversas, los principios de igualdad, no discriminación e inclusión, los principios de Yogyakarta Carta. En cuanto al marco constitucional, va a ser muy somero, obviamente, porque así podemos adentrarnos en lo que son las sentencias con perspectiva de género. Como segundo ítem,
precisamente para poder hacer el análisis casuístico, ver cuál es este abordaje de transversalización de la perspectiva de género, el principio de transversalidad y el diálogo de fuentes para llegar a lo que aspiramos, que es una tutela judicial efectiva. Vamos a mencionar parte de la legislación específica en la temática y obviamente para terminar algunos casos, algunas sentencias que se han ido dictando, sobre todo en nuestro fuero. Bueno, dentro de lo que es la introducción, sin lugar a dudas, como Alda Facio nos recuerda, el derecho posiblemente sea la más sexista de las instituciones patriarcales. ¿Esto qué nos dice? Que recién ahora y después de mucho camino, o sea, primero conseguimos que el Estado adhiriera a los tratados internacionales, a la Convención de Belém do Pará, al compromiso del Estado argentino en la legislación, en las políticas públicas, y recién ahora podemos ver y decir que tenemos algunas sentencias con perspectiva de género. Bueno, como dijimos, el primer punto, vamos a mencionar, esto es simplemente enunciativo, algunos artículos de la Constitución Nacional que refieren, por ejemplo, el 16 a la igualdad ante la ley, el principio de legalidad, el alterum non ladere, que emana del 19, el principio de no dañar a otro. Lo que más nos interesa es el bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados de derechos humanos incorporados en 1994 en el inciso 22 del artículo 75, el inciso 23 del mismo artículo que habla de las acciones positivas, especialmente referido a los grupos vulnerables, como son niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, las mujeres entrarían dentro de esta norma. Podemos mencionar el artículo 42 referido a la tutela de consumidores, el 43 respecto a la acción de amparo, en algunos casos de discriminación, de salud, etc. Vamos a ver después en la casuística el encuadre de algunos casos. Son algunas normas y el encuadre constitucional y convencional del que mencionábamos recién, obviamente no son excluyentes de ninguna otra normativa. Ahí mencioné algunos tratados específicos, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, es un tratado universal que de 1979. Luego, dentro de lo que es el ámbito interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, que es específica en materia de protección de la mujer, después, bueno, los pactos internacionales, derechos económicos, sociales, etc. Brevemente acá mencionamos, o sea, el principio de igualdad, no discriminación e inclusión emana de todos estos instrumentos de derechos humanos de los cuales hablábamos, pero mencionamos algunos donde específicamente se habla de la igualdad en dignidad y derechos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana, la Convención Americana que mencionábamos recién, específicamente la CEDAW, que es el instrumento específico en materia de discriminación contra la mujer, nos da un concepto, una noción en el artículo primero, la Convención de Belém do Pará, la orden consultiva de la Corte Interamericana habla del principio, la orden consultiva 18 del 2003 habla del principio de igualdad y no discriminación, principio pro persona, el Corpus Juris de Derecho Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Todas las sentencias de la Corte Interamericana, el artículo 29 de la Convención Americana se refiere a las normas de interpretación. Esto, someramente, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos, y de ahí el compromiso, y cuando se juzga con perspectiva de género, no solo vemos la legislación interna, la legislación específica, sino también las normas de orden constitucional y convencional. Y todo lo que es
el corpus de Derecho Internacional de Derechos Humanos, a partir de la norma de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana, es derecho para los estados partes. Así sea una norma, una orden, una resolución de algún otro organismo de derecho internacional, forman ese corpus iuris y por lo tanto es aplicable en el orden interno. Acá mencionamos, bueno, el primer instrumento internacional que define o que se refiere concretamente al derecho de toda mujer a vivir una vida sin violencia, la Convención de Belém do Pará. El artículo 3 lo expresa, son derechos obviamente que emanan del derecho a la dignidad, del derecho a la vida, pero acá concretamente nos habla del derecho a vivir una vida sin violencias. También, siguiendo la Convención de Belém do Pará, la Ley Nacional 26485 menciona algunos de los principios rectores que debemos tener en cuenta, ¿no? De igualdad, que hablábamos antes, de eliminación de la discriminación y desigualdad en las relaciones de poder. Otro principio importante en todo lo que es la temática que vamos a abordar hoy es la transversalidad. La transversalidad de la perspectiva de género es una mirada, valga la redundancia, transversal, que atraviesa todos los órdenes, o sea, a la hora de dictar políticas públicas, a la hora de dictar legislación y a la hora de resolver. Esto lo vamos a ver un poco en algunas sentencias, incluso pasa dentro de lo que es la academia, ¿no? O sea, las materias, transversalizar en perspectiva de género es mirar todas las temáticas desde ese lugar. No es simplemente un puntito, una norma, un párrafo en una sentencia donde decimos, bueno, sí, acá hubo ejemplo de violencia obstétrica. Es hacer una mirada integral. Y lo vamos a ver en algunos decisorios muy interesantes. Bueno, asistencia de forma integral, acceso gratuito, etc. Principio de Yogyakarta, ustedes pueden acceder, obviamente en la web está, es un conjunto de principios que se dictaron a los fines de interpretar y aplicar todo lo que es la legislación de derechos humanos, pero relacionado a lo que es a la orientación sexual e identidad de género. Si bien la charla de hoy está apuntada a lo que son las acciones civiles y perspectiva de género, también hay fallos, yo he encontrado algunos fallos con perspectiva de diversidad, y esa mirada también debemos tenerla a la hora de juzgar con perspectiva de género, o a la hora, si estamos en el rol de profesionales, de litigantes, a la hora de plantear una demanda, a la hora de hacer un pedido, cómo lo encuadramos, cómo lo enmarcamos. Bien, lo que hablábamos de la transversalización de la perspectiva de género en el derecho privado y el diálogo de fuentes. Yo hago siempre este gráfico, me gusta, porque es como una suerte de espiral abierto. La doctrina del diálogo de fuentes es un diálogo de aplicación simultánea, es decir, nosotros teníamos la pirámide de Kelsen, donde la cúspide estaba la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bueno, ahora lo vamos a ver como el núcleo duro, en el centro. Y lo que vamos a ver es una interrelación, y por eso me gustó este gráfico, porque es abierto, ¿no? Vamos a tener los principios generales, los principios, como estuvimos viendo recién, de igualdad y no discriminación, el corpus iuris, el corpus civil, el Código Civil y Comercial, las leyes especiales, los microsistemas como Ley de Defensa del Consumidor, Ley Antidiscriminatoria, Ley de Parto Respetado, Ley de Identidad de Género, es decir, va a depender, decretos reglamentarios, etcétera, de la temática y el encuadre que le demos, pero en este diálogo de fuentes. Y si bien algunos decisorios no lo mencionan directamente, se hace esa lectura, esa interpretación y esa ponderación a la hora de resolver un caso concreto. Y ya lo vamos a ver. Bien, en este diálogo de fuentes debemos transversalizar la mirada de género y resolver en el caso concreto. Podemos tener un caso vinculado, enmarcado en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor,
pero podemos tener una situación de violencia. Podrá ser, si es un tema de publicidad sexista, podremos tener una situación de violencia simbólica. Hay casos donde se plantea, me comentaba una colega la otra vez, una relación comercial entre proveedor y consumidora y terminó el proveedor pegándole a la consumidora. Es decir, podría haber sucedido a lo mejor entre dos varones, haber terminado a las piñas, para decirlo de alguna manera coloquial, pero quizás terminó pegándole porque era una mujer, porque encima el proveedor era de repuesto de automotor, lancha, o sea, ella había ido a comprar y como no le funcionó, fue a reclamar. Bien. No sé, no fue un caso mío, me lo comentó una colega, pero bueno, hizo el planteo, además del reclamo por el incumplimiento, por la violencia de género. O sea, por eso hay que ver cada caso cómo lo enmarcamos. Y un poco lo que hablábamos recién de transversalizar la perspectiva de género, un proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea legislación, política o programa. Este es el concepto, la noción que nos da el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. O sea, transversalizar la perspectiva de género se da en todos los órdenes y en todos los poderes debería darse. Bien, para lograr una tutela judicial efectiva, lo que hacíamos referencia al comienzo, o sea, para obtener lo que es la tutela judicial efectiva, no solo el acceso, sino tener una sentencia acorde a lo que se peticiona, debemos obtener del Poder Judicial un juzgamiento con perspectiva de género. Dentro de las reglas y de las normas que ya hablábamos, del bloque de constitucionalidad, la legislación específica, etc., también tenemos las conocidas reglas de Brasilia de acceso a justicia a personas en condición de vulnerabilidad, adoptada por la acordada del 2009 de la Corte Suprema de la Nación, y la regla 20 nos dice: se impulsarán las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones. Fíjense que obviamente la regla nos dice impulsar las medidas necesarias, un compromiso, y por supuesto que hay capacitación y desde los distintos poderes se está llevando adelante. Yo puse ahí algunos casos, ¿no?, dentro de lo que es esta tutela judicial efectiva de acciones. Si nos enmarcamos en lo que es, porque nosotros estamos hablando del derecho privado, en principio las acciones civiles pueden ser civiles y comerciales, o sea, en el marco del derecho privado tratamos de circunscribir esta charla. Un ejemplo puede darse en el derecho de daños, una acción preventiva y resarcitoria del derecho de daños, por ejemplo, medidas cautelares, autosatisfactivas. La acción preventiva la vamos a ver toda vez que en materia de familia pedimos una previsión de acercamiento. La podemos ver desde el derecho civil, por ejemplo, cuando hay difusión de imágenes, incluso de niñas, niños y adolescentes. Yo he tenido casos, la progenitora publica en las redes la denuncia, válida, pero bueno, la publica, válida la denuncia, ¿no? Pero publica en relación al papá de ese niño pequeño, la imagen de ella con el niño como diciendo, bueno, o sea, esa impronta o esa necesidad, pero no nos podemos olvidar que hay que proteger a ese niño, niña y adolescente. Entonces ahí tranquilamente podría ir una acción preventiva de pedirle a cualquiera de los progenitores, en este caso concreto, a la mamá que había hecho una denuncia por violencia familiar, pero está haciendo público que el papá de ese niño, ella lo había denunciado, o lo que fuera más allá de la realidad o de la verdad de los hechos. Es decir, proteger, concretamente en el caso de niño, niña y adolescente, su imagen, su identidad y su privacidad en todos los órdenes. Pero les digo un ejemplo de una medida de acción civil
dentro de lo que podría haber sido que no me hicieron lugar, o sea, no me hicieron lugar en cuanto a la competencia. Después vamos a ver un caso que les voy a comentar donde pasó similar, de una manera similar, y la Cámara dijo, no, usted tiene que adoptar la medida. Ese me dijeron ocurra ante quien corresponda. Entonces, o tenía que iniciar un incidente separado, en fin. Después de última conversamos sobre ese tema si les interesa. Y también podría ser, como un ejemplo, una acción resarcitoria para obtener indemnizaciones sustitutivas, daños y perjuicios por una situación de violencia familiar, una situación de violencia obstétrica, etc. Vamos a ver luego en un fallo donde se pide concretamente los daños y perjuicios por la violencia obstétrica. No es un caso de mala praxis médica porque tanto el bebé como la mamá estuvieron bien, pero sí la atención, o sea, hubo violencia obstétrica, no se respetó lo que sería un parto humanizado, la situación del preparto, el parto, el postparto, y entonces lo que pide la actora es el daño moral por eso concretamente. Después lo vemos. Jugar con perspectiva de género, eliminar la desigualdad fáctica, la desigualdad real. Y esto se ve en los decisorios cuando hay un plus, o sea, una tutela reforzada frente a un colectivo vulnerable. Y otro de los principios, modificar los patrones socioculturales de conducta, que lo que hacen es mantener esta subordinación del varón hacia la mujer con mira de alcanzar la eliminación de cualquier prejuicio, práctica, etc. Legislación específica, algunas normas mencionamos acá. Recuerden, en este diálogo de fuentes hay que leer, hay que encuadrar el caso y leerlo, ¿no?, en conjunto de todo lo que es la normativa. Sin lugar a dudas, estamos hablando de legislación interna, ya dijimos que el núcleo duro es la Constitución y los tratados de derechos humanos. Si hablamos de acciones civiles o de derecho privado, tenemos el Código Civil y Comercial, la Ley de Protección Integral, la Ley de Adhesión de la provincia de Santa Fe, la Ley de Violencia Familiar de Santa Fe. En caso de niñas, niños y adolescentes tenemos la Ley Especial 26061, la Ley de Santa Fe, por ejemplo, la Ley de Actos Discriminatorios, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Parto Humanizado, entre otras. Vamos a la casuística, que me parece interesante, concretamente, porque vamos a ver lo que es la perspectiva de género en los casos. Yo, a modo de introducción, ahora lo voy a agrandar, conseguí varios fallos de nuestro fuero y algunos de otros tribunales. Se empieza a ver, como les decía al comienzo, más fallos con perspectiva de género. Algunos, para decir personalmente, quizás mejor encuadrados, o sea, la solución quizás es la misma, pero algunos más trabajados, y otros quizás con una mención, pero por lo menos le dan el enfoque que es importante, el compromiso y la visibilización. O sea, acá hay varias patas que nos interesan en esta mesa. Uno, visibilizar el compromiso, tratar de educar para modificar estos patrones, estos estereotipos patriarcales o de género de los que hablábamos. Y la otra es juzgar, o sea, una tutela judicial efectiva en cuanto a probablemente morigerar la carga de la prueba o invertir la carga de la prueba. Se ve en el fuero penal y en muchas medidas, sobre todo de carácter cautelar, que la denuncia o la palabra de la denunciante, de la mujer, como elemento de prueba, entonces deberá a lo mejor arrimarse otras pruebas o no, y de última será el demandado el que deberá desvirtuar esa prueba. Así que esto es importante. ¿Cuáles son las herramientas eficaces en materia de perspectiva de género? Y además visibilizar. ¿Por qué? Porque hay casos que se resolvieron igual, a lo mejor por enmarcarlo en la defensa del consumidor. Entonces,
hubiéramos o no aplicado la ley 26.485 de protección integral de la mujer, lo resolvimos igual. Pero es importante, cuando hay perspectiva de género, es utilizar estas herramientas, o por lo menos mencionarlas. Si tenemos distintos microsistemas o legislaciones, o cuerpos legislativos, cuerpos legales, que me van a regular la materia, ejemplo, si tengo beneficio de gratuidad porque está en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, recordemos que también hay beneficio de gratuidad para la mujer en el marco de la 26.485. Y ese beneficio de gratuidad no es solamente en caso de violencia doméstica o familiar. La ley es una ley integral. Entonces yo puedo obtener el mismo beneficio desde los dos cuerpos legales. Ese es el ejemplo a lo que me quiero referir. Vamos a ir viendo cada caso. Entonces, algunos casos que se dan, por ejemplo, yo tengo dos, uno de primera instancia, de Civil 14 tengo dos de los que tengo conocimiento, y otro de la Cámara, la Sala Primera, con cierta similitud. No son iguales, pero están vinculados a una relación de concubinato, de unión convivencial y aportes económicos de la mujer con dificultad a la hora de probar. En este caso, se plantea en el juzgado de distrito, ¿no? Civil y comercial, se menciona, se hace referencia a la compensación económica. Fíjense, acciones planteadas por la actora. La compensación económica y el enriquecimiento sin causa de manera subsidiaria. A la compensación no se le hace lugar y sí al enriquecimiento sin causa. Yo supongo, por lo menos puede ser uno de los casos, que quizás, porque recordemos que en la compensación económica tenemos un plazo exiguo de caducidad de 6 meses, y pudo haber sucedido eso, o no sé, pero se va al fuero civil, y en el fuero civil tenemos la posibilidad del enriquecimiento sin causa. Se había producido el cese de la unión convivencial, y la mujer plantea los aportes económicos de tareas domésticas. ¿Qué hace el tribunal? El juez resuelve el caso primero aplicando cargas probatorias dinámicas. Es decir, se le reconoce el aporte económico y de las tareas domésticas, pero además, es decir, es la otra parte la que debe probar lo contrario, ¿no? De que lo compró el bien, no sé, con un dinero heredado, por ejemplo, un dinero propio. Es decir, se flexibiliza lo que es la carga probatoria. Y se dicta una sentencia con perspectiva de género, haciéndose lugar obviamente a lo que es la acción de enriquecimiento sin causa. Fíjense los fundamentos, algunos de los fundamentos de la sentencia. La perspectiva de género se evidencia como una herramienta, bueno, decíamos, para eliminar las desigualdades creadas por estos estereotipos o patrones sociales culturales. Constituye una de las medidas especiales destinadas a eliminar la desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, un poco de lo que veníamos hablando. Las personas vulnerables requieren de un esfuerzo adicional, o sea, una tutela reforzada, para gozar de sus derechos fundamentales en un pie de igualdad. Esfuerzo que en ciertos supuestos puede demandar una inversión en la carga de la argumentación. Esta tutela reforzada, como yo les decía antes, invierte la carga de la prueba, o sea, quizás con los dichos de la denunciante, con alguna otra prueba indiciaria, es suficiente y será la demandada la que deberá probar lo contrario, que lo compró con un dinero obtenido de tal o cual manera. El otro caso similar llega a la Sala Primera, no recuerdo si el juzgado de origen, me parece que era Civil 16, me parece, no estoy segura. Por supuesto, el juzgado de origen no hace lugar al planteo. También es otro caso, como les decía, de unión convivencial, de enriquecimiento sin causa, y la sala resuelve con perspectiva de género. En este caso, lo que se pide es un cobro de peso del 50% del valor del terreno y de la construcción.
Había habido, el terreno creo que estaba a nombre del demandado, del varón, y la construcción se había producido durante el concubinato. Fíjense la cantidad de años que habían vivido. Bueno, 2055 eso no puede ser. 2005 debe ser, o 2015, a ver de cuándo es. Bueno, pero habían vivido como 20 años, más o menos, o más. Tenían 3 hijos. Y el juzgado de primera instancia, ¿qué dice? Basado en lo que es el sistema tradicional, ¿no? del litigio, demanda, contestación, prueba, contraprueba y carga probatoria, dice, no demostró la sociedad de hecho. O sea, el juez lo enmarca en lo que sería una sociedad de hecho. Y usted debe demostrar que acá existió una sociedad de aportes. Los aportes del actor en el trabajo personal o en dinero que pudiera haber realizado son por el sostenimiento de la casa en común y la familia. ¿Qué dice el juez de primera instancia? Bueno, si hubo algún aporte en dinero fue para pagar los gastos de la casa, o sea, los gastos de la vida cotidiana, los gastos domésticos, la comida, mantener el hogar. No hay sociedad de hecho, rechazo. La Cámara dice, la alzada. El concubinato per se no significa sociedad de hecho. ¿Qué me dice la alzada? Yo no necesito probar la sociedad de hecho, ni quiere decir que porque haya un concubinato va a haber una sociedad de hecho. La actora plantea una acción de reintegro por enriquecimiento sin causa, y aquí sí encontramos más argumentos, o por lo menos unos argumentos acorde a lo que es juzgar con perspectiva de género, porque nos dice, cuando hay categorías sospechosas, o sea, estos grupos vulnerables, es necesario morigerar la carga probatoria. ¿Se acuerdan que yo hablaba? Según las sentencias, algunos hablan de inversión, otros hablan de morigerar, o presunciones. Considera la alzada que hay violencia patrimonial y le reconoce, sí, porque es verdad que la mujer lo que hacía era, no sé si tenían, no recuerdo bien, un carrito, o sea, tenían un pequeño emprendimiento donde trabajaban los dos, trabajaba más ella que él, y era para el sostén diario. Pero, dice, o sea, hay violencia, se le reconoce, hay violencia patrimonial, ¿por qué? Porque, a ver, se usaba el dinero, nosotros lo sabemos muchas veces en los casos donde se presenta violencia patrimonial en las relaciones de familia, ¿no? Ella sostenía el hogar o con el emprendimiento, claro, y la casa estaba a nombre de él. Y él construía y ella no podía aprobar el aporte económico. ¿Cómo va a aprobar el aporte económico? Sí, lo que hace lo lleva al sustento. Entonces se le reconoce un valor económico a las tareas del hogar, como a la colaboración en la construcción, a la colaboración en los hechos, ¿no? Porque se había probado de que ella también había colaborado en poner ladrillos, es decir, en construir. Se le da un valor económico a esas tareas, a la del hogar y a la de colaborar para construir la vivienda. Se hace lugar a la acción de enriquecimiento sin causa y la alzada le reconoce a la mujer el 40% del total. Originariamente la demanda pedía el 50%, pero recuerden, no se sabe bien, pero el terreno, o sea, los papeles estaban a nombre de él. O sea que esto es interesante. Tribunal, más allá del nombre de quien estuviera el terreno, le reconoce el valor económico de las tareas y de la colaboración en un total, ya sea tanto del terreno como de lo construido, del 40%. Y dentro de los fundamentos, como yo les decía, con perspectiva de género, repite lo mismo que leímos antes, y luego dice, lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté involucrada una mujer. No siempre que esté involucrada una mujer es necesariamente que haya una mirada de género, pero primero debemos encuadrar el caso. Como yo les decía antes en esto que me comentaba la colega, bueno, quizás esta relación entre proveedor y consumidor, que era una mujer consumidora, si hubiera sido un varón, capaz de terminar a las piñas igual. Ahora, le golpeó, lesionó a una mujer, pero tenemos un aditamento en ese caso, que además él va
y hace una denuncia a él como que ella se había querido propasar con él. Entonces, la denuncia de él, personalmente entiendo que termina de corroborar la necesidad, en ese caso, de una mirada de género. Bueno, entonces, como les decía, no necesariamente porque esté involucrada una mujer, sino que la cuestión esté originada en relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad basadas en el sexo, el género, etc. En el caso concreto esto de la alzada, la mujer mantenía el hogar, la mujer colaboraba en el emprendimiento y la casa o la construcción o el terreno estaba a nombre de él. Sin lugar a dudas, había una situación de violencia patrimonial y debía aplicarse o resolverse con perspectiva de género. Hablábamos de categoría sospechosa, bueno, está dentro de los argumentos de la alzada. El fundamento de la doctrina, las categorías sospechosas, es revertir la situación de vulnerabilidad en lo que se encuentran los miembros de ciertos grupos socialmente desaventajados. Como consecuencia, bueno, el tratamiento hostil que históricamente ha recibido, en este caso, las mujeres. Es decir, ¿para qué sirve juzgar con perspectiva de género? Precisamente para revertir esta desigualdad. Como veníamos diciendo, morigerando la carga probatoria. Este otro caso, que a ver si tiene la fecha, 2016. Bueno, fíjense, yo se los cuento rápidamente. Había una relación, había un contrato de tambo, un contrato asociativo de explotación tambera del varón, pero vivían los dos, el varón y la mujer, y él ejercía violencia doméstica contra su esposa. Obviamente ya había hecho denuncias por violencia familiar, etc. Terminan desvinculándolo, o sea, terminan rescindiendo lo que sería la explotadora, la sociedad, rescindiendo el contrato con él, con el violento, y él hace todo un reclamo de daños y perjuicios. O sea, acá el reclamo no es de la mujer, es de él hacia la sociedad diciendo, bueno, usted me desvinculó, incumplimiento contractual porque no tenía motivo causa. Bueno, la causa precisamente, y la alzada, la Cámara Azul, lo encuadra, lo enmarca en lo que es CEDAW, Convención de Belén do Pará, es, bueno, no se puede tolerar que en el mismo espacio, o sea, para evitar que él siga violentando a su esposa, se lo desvincula. Más allá de que había norma específica que permitía desvincularlo. Pero lo importante, no se puede, Liliana me manda, se ve como pude el PowerPoint. Igual yo el material después se los dejo, así que se los pueden enviar por mail. Vamos a... Bueno, este es otro caso del civil 10º, juzgado civil y comercial 10º de Rosario, con ciertas particularidades. Se da también un juicio de escrituración, violencia económica. Acá el actor ex concubino le reclama la escrituración de un bien a su ex compañera. Bueno, en el caso se acredita violencia doméstica, violencia económica. Él manejaba las claves de home banking, usaba la firma en blanco de la mujer. O sea, se prueba que él, diríamos, manejaba todo lo que tenía que ver, no solo en la relación familiar, la violencia doméstica, sino que también todo el manejo económico de esta familia, ¿no? O sea, manejaba el home banking de la mujer, usaba o tenía, entre comillas, el consentimiento de que usara la firma de ella. Y se hace un planteo, bueno, el tema en sí, fíjense, hay varias sesiones, diversas operaciones comerciales que generan confusión. Falta de acreditación de los hechos invocados por el actor, entrega de un terreno como forma de pago, conclusión, el tribunal rechaza la demanda. Acá en este caso, si bien está acreditada la violencia doméstica, la violencia económica, no, más allá de la perspectiva de género, no se le hace lugar, y lo termina diciendo el tribunal, porque en verdad hay una serie de sesiones, boletos, recuerden que es un juicio de escrituración, que no quedaba muy claro tampoco, aunque no hubiera sido una situación de violencia de género, que se hubiera prosperado la acción, ¿no? Por la irregularidad de toda la documentación intermedia
a los fines del juicio de escrituración. Pero lo importante es que en la sentencia se introduce la perspectiva de género, se habla de la violencia doméstica, se habla de la violencia económica. Bueno, acá tenemos un caso interesante, y hay algunos más, pero esto me pareció muy interesante. Es finales del año pasado, que es en materia concursal. ¿Por qué lo traigo? Porque podemos decir, bueno, más allá de las acciones civiles, en general las acciones de derecho privado, igual está atravesada por una acción civil de daños y perjuicios, pero es ver cómo la perspectiva de género puede dar distintas soluciones. Recordamos brevemente que en un concurso preventivo cada acreedor debe verificar su crédito para poder cobrar, y cobra moneda de concurso o eventualmente moneda de quiebra, según el caso. Y salvo que tenga algún privilegio especial o general, por supuesto, si ese concurso llega a un acuerdo homologado, va a cobrar menos, va a haber quita y espera. En este caso, fíjense que la concursada es un centro educativo, Fundación Educar. Esto es de Buenos Aires, ¿no? Cámara Nacional de Buenos Aires, diciembre del 21. Y en este caso, la víctima había sido una niña, creo, sí, una niña de 2 años, una situación de abuso sexual en el centro educativo. Inició una demanda de daños y perjuicios, evidentemente con una suma importante, y lo que hace la Fundación Educar es concursarse precisamente porque el mayor crédito era el juicio de daños y perjuicios de esta niñita. Le digo porque es interesante el caso, la situación, pero también a la hora de, en uno de los considerandos, la Cámara lo dice, o sea, dice, la particularidad del caso es que el centro educativo se concursa precisamente para pagar la moneda de concurso, ¿no? Pagar menos. Los principios y valores que fluyen de las convenciones internacionales, el bloque de constitucionalidad, junto a la ley específica, en este caso la de protección de niñas, niños y adolescentes y protección integral de la mujer, porque es una niña, el tribunal, o sea, en ese marco, el tribunal se encuentra habilitado para decretar de oficio, la inoponibilidad de los efectos concursales exclusivamente respecto de la creencia de la menor víctima de abuso sexual dentro del establecimiento educativo. Lo que yo les comentaba recién. O sea, fíjense que dentro de un concurso se aplica la perspectiva de género y dice, acá es un acreedor común, porque es una demanda de daños y perjuicios. Ahora, la demanda de daños y perjuicios es por el abuso sexual producido en el establecimiento educativo. Entre otros argumentos, dice, si yo lo admito, o sea, lo declaro de oficio inoponible en esta situación, en este caso concreto, aplicando precisamente esta tutela reforzada o diferenciada. Fíjense que yo puse como subtítulo tutela concursal diferenciada. Reforzamos la tutela porque es un colectivo vulnerable, porque estamos dentro de lo que se llaman categorías sospechosas, pero en un marco, o sea, con la estrictez que tiene lo que es un proceso concursal. Y lo califica como intangible a este tipo de crédito. Además, entre los argumentos dice, fíjense, se estaría violando el principio de reparación plena e integral, precisamente por el carácter de la indemnización en este caso. Siguen dentro de los argumentos, dice, si aplicáramos, bueno, lo que yo le decía, lo que es la normativa de la ley de concurso y quiebra, quedaría totalmente desdibujada la especial, mayor, prioritaria y efectiva tutela deferida a niños, niños y adolescentes, de acuerdo a los instrumentos internacionales, y y se provocaría la revictimización de la niña. Fíjense que también la decisión del tribunal
o sea, a la hora de jugar con perspectiva de género, también lo que evita con este decisorio es revictimizar a partir de lo que podríamos entender como una violencia institucional. Por lo menos es lo que yo interpreto. Entonces dice, si no lo hiciéramos así, lo que estaríamos haciendo no solo darle esta tutela reforzada, sino que además la estaríamos revictimizando. La decisión que se adopte en la especie debe garantizar, bueno, la efectividad de los derechos en juego con la prevalencia y máxima exigibilidad que las normas requieren, la especial protección deferida a la niña en una situación de violencia de género, ¿no? Víctima de violencia de género. Lo toma también como pauta determinante, etc. Yo les voy a pasar todo este material, así que... La verdad que este fallo de Cámara de Buenos Aires, comercial, fíjense, porque un concurso preventivo muy, muy rico en sus argumentos. Corresponde declarar verificado el crédito de la niña víctima de abuso sexual, o sea, verifica el crédito y le da el carácter de privilegio autónomo, o sea, sale de lo que es el marco de la ley. Mejor dicho, no es que sale, lee en diálogo de fuentes, lo que hablábamos al comienzo, y transversalizando la perspectiva de género, y le da el carácter de privilegio autónomo, disponiendo el pago íntegro, etc. Todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Bueno, vamos, quedan algunos casos, yo para no extenderme mucho, y así después queda tiempo para conversar con ustedes. En este caso, hay dos casos, tengo dos, de violencia, de responsabilidad civil médica, violencia obstétrica. Aparentemente no, son del mismo, contra el mismo sanatorio, centro de salud, y quizás haya sido el mismo médico, eso la verdad que no lo sé. Este se resolvió en el 2021, en civil tercera. Bueno, en este caso muere el bebé, la bebé, y los padres reclaman por el nacimiento de la bebé, plantean la mala praxis en controles previos, error de diagnóstico, porque no recuerdo bien si no llegó a nacer o se asfixió o nació muerto, creo, una cosa así. Bueno, por eso, sí, error de diagnóstico y se demoró el parto, la cesárea, y creo que nació muerto. Bien. Se plantea, obviamente, sin lugar a dudas, la mala praxis médica, pero también se plantea la deficiente información y el trato inadecuado, el incumplimiento de la ley de parto respetado y, obviamente, la ley de violencia de género 26485. Omisión del deber de cuidado y prevención del daño. Fíjense, Código Civil y Comercial, prevención del daño, reparación, ¿no? Las normas y los presupuestos de la responsabilidad civil, pero también el incumplimiento a la ley de parto respetado, a la ley 26485. Sin lugar a dudas, todo el bloque de constitucionalidad. El tribunal le hace lugar a la demanda de daños y, por supuesto, con perspectiva de género, o sea, mencionando la legislación y encuadrándolo en un caso de violencia obstétrica. El otro caso, también por responsabilidad civil médica por violencia obstétrica, lo resolvió la Sala Segunda de Rosario hace poco, junio de este año, porque fue en apelación, obviamente. En este caso, y se encuadra en la Ley de Defensa del Consumidor. En este caso, la madre y la niña nacen bien, o sea, en perfecto estado, pero lo que sucede y lo que reclama la mamá es el daño moral, pide daño moral y daño punitivo. ¿Por qué? Porque al enmarcarlo en la Ley de Defensa del Consumidor podemos pedir los daños punitivos. No le hacen lugar solamente al daño moral, porque le negaron la atención inmediata a pesar de la urgencia de estrato al momento, ¿no?, de las contracciones, el trabajo de preparto. Se encuentra sola. Cuando nace la bebé, el padre estaba haciendo los trámites administrativos, no pudo presenciar el parto, más allá de que, como les decía, la bebé y la mamá están en buen estado de salud. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la demandada, cuando apela,
argumenta que no es un caso de mala praxis médica porque nacieron perfectos, estuvieron bien, pero dice, no, acá el problema está en el trato, y por eso se enmarca en un caso, o sea, en un supuesto de violencia obstétrica, en la ley de parto respetado y en la ley de violencia de género. ¿Qué dice la alzada? Bueno, justamente se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres gestantes, que se debe tener en cuenta, ¿no? Obviamente al momento del parto o del preparto, o sea, sí, la situación de preparto y posparto. Dice que además, porque llegan con urgencia, llegan a tiempo, pero ya con contracciones, el médico, creo que por teléfono, le dice al médico residente, en fin, la dejan sola en un cuartito, lo mandan al padre a hacer los trámites, lo que yo les comentaba. También sirve a los fines, o sea, este tipo de sentencia, jugar con perspectiva de género, lo que hablábamos antes, también para que los agentes de salud asuman este compromiso de modificar las prácticas naturalizadas que resultan violatorias de los derechos que le asisten a las pacientes. Aplica la ley de defensa del consumidor, y lo que yo les decía al comienzo, en función de la ley de defensa del consumidor, impone la inversión de la carga probatoria, ¿no? Era la demandada quien debía producir la prueba en contrario. ¿Por qué? Precisamente yo dije, no, estuvo bien atendida, bien contenida, porque a veces sucede como yo decía antes. Es la mujer que dice, no, me dejaron sola. Y sí, hay una serie de pruebas, de horario, a qué hora hicieron el ingreso, no ingreso, la historia clínica. Bueno, dice el tribunal, a veces la hora que vos consignás no es la real. Y es usted la que debió haber probado lo contrario, inversión de la carga probatoria, ¿no? A la palabra de los denunciantes como elemento de prueba. Ahora, lo hace en el marco de la ley de defensa del consumidor, y también podría haberlo hecho dentro del marco de lo que son las herramientas para juzgar con perspectiva de género en los casos de violencia de género o violencia obstétrica. O sea, se llega a la misma solución. Acá tengo otro caso reciente, este es de Buenos Aires. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono ya? Bueno, este caso es de violencia de género digital. Porque se paga desde Marchi, ese señor. ¿Alguien tiene, no sé quién tiene el micrófono? A ver si lo puedo. Bueno, lo quería apagar, pero no lo veo acá. Le decía, bueno, es un caso, esto es interesante, es parecido a lo que yo le comenté al comienzo que me pasó a mí. Es un caso de violencia de género digital, donde hay un contexto de violencia familiar. Dentro de todas las medidas de restricción, etcétera, lo que pide la actora, dice, bueno, tenemos videos de contenido íntimo en el celular, y lo que pide es que el denunciado borre esos contenidos y obviamente no los difunda. Su difusión sería no consentida de material íntimo, es una de las tantas formas de violencia de género digital. Los derechos en juego, la privacidad, la intimidad, o sea, es una medida preventiva, recuerdan acciones. Prevención del daño, le pido al tribunal, como medida preventiva, que borre, o sea, no lo había difundido en este caso, que borre, precisamente para evitar que esto suceda. El juzgado de familia, el que entendió por el tema de la violencia familiar, le dijo algo así, como que me pasó a mí, que yo les comentaba, que debió ocurrir por la vía, el juzgado que entendió la denuncia familiar le dijo que debía ocurrir por la vía, forma y fuero que corresponda. Es como que le dijo, vaya a la, no sé, a la justicia civil, y les digo yo, pero más o menos cuál sería el camino. Inicie una acción preventiva de daño para que no difunda, etcétera, etcétera. La actora apela, ir alzada a la Cámara Civil, ¿no? Sala M de Buenos Aires, le dice, la ley 26485, que esto es así, y los tribunales en general en materia de violencia familiar no lo aplican, no lo aplican poco. El artículo 26 de la ley 26485 da una cantidad de medidas protectorias. Esta era una de ellas. ¿Qué le dice a la alzada? Lo debería hacer, o sea,
lo debería haber hecho. Bueno, la alzada lo resuelve, hace lugar y se ordena que elimine de los dispositivos y de la nube los videos que contengan material íntimo con la actora. Es decir, lo debería haber hecho juzgado de primera instancia, ¿no? Donde se trató el tema de violencia familiar, no lo hizo, apela y la alzada hace lugar bajo apercibimiento de una multa de 1 millón de pesos. O sea, como es una obligación de hacer, elimine los videos, si no lo hace, se le aplica la multa. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo sé si lo eliminó o no lo eliminó? Bueno, pero si se filtra o se aparece, quiere decir que usted no lo eliminó, porque si no, no deberían aparecer. Entonces, como una medida de, ojo, eliminalo, porque si no tenés una multa. Por eso es muy interesante. Bueno, y algunos de los argumentos, también, fíjense, hablamos de acción preventiva, de medida preventiva, se refieren los fundamentos, la Cámara dice, este es un caso de tutela preventiva reforzada, siguiendo esta idea, esta línea de los grupos que necesitan una protección especial, reforzada. Fíjense que casos distintos, pero siempre juzgar con perspectiva de género es esta mirada, ¿no? Bueno, la morigeración de la prueba, la inversión, la tutela reforzada, en este caso se le da un plus, bueno, si no cumple una multa. Y otro de los argumentos muy interesantes, bueno, se trata de acciones afirmativas o bien denominadas medidas de discriminación inversa, que se corresponden con un trato estatal diferente. Y en el último párrafo, la afectación a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad constituye una regla de preferencia en el juicio de ponderación. Otro de los elementos es, a la hora de ponderar los derechos, en el caso, o sea, como necesitamos una tutela reforzada, ya sea una tutela preventiva, como en este caso, pero yo debo dar la regla de preferencia, o sea, preferencia en el juicio de ponderación de derechos, cuando el derecho vulnerado es de uno de estos grupos, valga la redundancia, vulnerables. Incluso se dispongan de oficio, ¿no? A pedido de parte interesada de oficio. Eso es importante, ya lo vimos en el caso del concurso, es que también parte de estas reglas en materia de grupos vulnerables que el tribunal puede adoptar medidas de oficio y obviamente en materia de prevención del daño también porque expresamente lo dice el Código Civil y Comercial. Bueno, ya vamos terminando, así dejamos un espacio si alguien quiere conversar, coloquiar. Yo acá puse un caso, tengo dos más, no lo puse pero lo podemos comentar, supuestos donde la discriminación se da por orientación sexual. Este caso es del 2016 en Buenos Aires. Los hechos concretos eran una pareja con la misma orientación sexual. Le compra por el aniversario, el cumpleaños, para ir a un hotel alojamiento, bueno, la habitación principal, más linda, bueno, el regalo de cumpleaños. Cuando van, no los dejan entrar, precisamente por una vieja ordenanza que de hecho de Cava, de Ciudad de Buenos Aires, donde no se permitía entrar a los hoteles de alojamiento a personas del mismo sexo. Ya teníamos, bueno, legislación, ni hablar de los tratados de derechos humanos, la Constitución reformada del 94, o sea, un bloque de convencionalidad, de constitucionalidad, de derechos humanos protectorios y una ordenanza vetusta totalmente inaplicable, y sin embargo el encargado dijo no, porque yo tengo que respetar la ordenanza. Bien, por supuesto, reclama los daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Antidiscriminación también. Se funda en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Atala Rifo. Y lo importante, o lo que nos interesa a nosotros, igual está marcado en la Ley de Defensa del Consumidor, es la inversión de la carga probatoria. Recuerden que es la palabra del que fue y no lo dejaron entrar. Entonces puede decir, bueno, usted nunca vino.
digo yo. El caso se había denunciado ante el INADI y no obstante la demandada, el encargado reconoce que no lo dejó entrar por la ordenanza. O sea que ese tema estaba probado. Se hace lugar a la reparación material, es decir, que puedan ir al hotel porque nunca lo habían usado el servicio, más el daño moral, y en este caso se aplican daños punitivos, ¿no? Porque están en el marco de defensa al consumidor. Y otros dos casos muy similares, que no los tengo acá, se los comento, uno ya tiene unos años, lo había resuelto, me parece que el juzgado de la Sexta, creo que Néstor García, y después fue a la sala, que es, y otro muy reciente que está en Civil 17, que son cambios, o sea, cirugías, ¿no? Por la transformación en cuanto a la identidad de género y la autodeterminación de la autopercepción de la persona, los cambios físicos, ¿no? La cirugía de mama, de cola o de glúteos, o depilación definitiva del vello en la cara. Bueno, en el caso anterior, contra IAPOS, ¿no? Porque hablo de justicia provincial, ¿no? Son amparos de salud contra IAPOS en el ámbito de la justicia nuestra provincial. En el anterior, creo que era, bueno, no sé si era una cirugía de mamas y de glúteo, bueno, que IAPOS se la reconoce, lo que IAPOS no le reconoce es la depilación definitiva del rostro, ¿no? El argumento de IAPOS es que no era necesario, bla, 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 y el argumento de la Cámara, bueno, de primera instancia de Cámara, precisamente es que parte de la identidad de género hace a esta identidad y a esta integridad el poder hacerse las cirugías necesarias para sentirse de acuerdo al sexo, a la orientación sexual, mejor dicho, que percibe la persona. O sea que la depilación definitiva no era una cuestión de estética, sino una cuestión de identidad de género. En este caso reciente, de hace poquito, de Civil 17, es algo similar en cuanto al fondo, contra IAPOS también, y es, en el caso anterior era una persona transgénero, o sea, era una mujer, y en este caso entonces, lo que pide acá es la cirugía, y bueno, tiene nombres técnicos, ¿no? Pero peniana, es decir, la reconstrucción del órgano masculino. Con lo complejo que es esto, lo que pide es que se haga con el equipo médico de la ciudad de La y en un centro médico de la ciudad de La Plata, porque precisamente, bueno, están más especializados, y APO le responde que no se niega a la cirugía, a la prestación, pero que se haga con el médico en su cartilla y en el sanatorio de acá Rosario, que da la casualidad que es el mismo de los otros dos casos de violencia obstétrica. Bueno, pero como comentario entre paréntesis. Y el tribunal resuelve, la jueza de Civil 17, que, bueno, por el riesgo que implica la cirugía, porque también el derecho a elegir el profesional de confianza, por la especialidad, hace lugar a que la prestación se haga en La Plata. Y en estos casos, bueno, se enmarca también en lo que es la identidad de género, principios de Yogyakarta que hablábamos al comienzo, de lo que es el derecho el derecho integral, ¿no? A la salud en su plenitud, a la identidad. Y otra cosa que en los dos casos se mencionó es que la ley de identidad de género no solo desmedicaliza, es decir, dejó de ser despatologiza la cuestión, o sea, el tema de la identidad de género, no una cuestión patológica de enfermedad, sino que también la desjudicializa. Es decir, ¿qué dice la ley de identidad de género? Usted no tiene, o sea, para que su prestadora de salud le dé el servicio que usted está pidiendo para su identidad, usted no tiene que hacer ningún reclamo, ningún trámite, ni administrativo ni judicial, más allá del trámite administrativo como cualquier prepaga, ¿no? De autorización médica. Usted no tiene que transitar un proceso administrativo o judicial para reconocer su identidad y para que se hagan, en el caso de salud, las prestaciones, necesarias. Ese fue más o menos el encuadre en ambos casos.
Yo veo que si bien es un legítimo derecho, ¿no?, de la demandada, de la prestadora, decir, bueno, yo tengo un prestador y todo, el hecho de que a esta persona la obliga a transitar un proceso, debería tener alguna suerte de, no sé, podríamos hacer una demanda de daño moral. ¿Por qué vos me podés decir, bueno, es mi legítimo derecho decirte, no, yo tengo un prestador? Sí, pero vos me lo estás dilatando, vos estás tratando de que yo acepte esto, que no es lo que yo siento, lo que a mí me conviene. Bueno, yo lo dejo ahí. A mí me parece que habría que ir por un poco más, porque es una moneda corriente que, no, bueno, sí, pero esto es estético o esto tenemos un prestador, siempre el no, ¿no? Pues valga la redundancia. Reflexiones finales y conversamos lo que ustedes quieran. Ya lo dijimos, pero un poco para conclusiones, cuando tenemos un caso, obviamente mirarlo en diálogo de fuentes y transversar la perspectiva de género y diversidad, según fuera el caso, donde, como son colectivos vulnerables, o mejor dicho, que se encuentran personas en situación de vulnerabilidad, saber que hay presunciones a favor, que la sola palabra del denunciante es válida como prueba, salvo, bueno, que pueda la otra parte, o sea, se puede sumar otros elementos probatorios o que la otra parte pudiera probar lo contrario. Por eso hablamos de presunciones. La regla de preferencia en el juicio de ponderación de derechos siempre es un grupo vulnerable que requiere una tutela reforzada. Bueno, en esta preferencia de derecho, a la hora de ponderar, yo le voy a dar preferencia a los derechos de esta persona en situación de vulnerabilidad. Inversión de la carga de la argumentación, flexibilidad de la carga probatoria, como veíamos en el fallo de la sala primera, morigeración de la carga probatoria, o inversión o aplicación de las cargas probatorias dinámicas. Es decir, ¿cuáles son las herramientas? ¿Para qué me sirve a mí una tutela diferenciada? Bueno, para esto. Si no, ¿qué sentido tiene? Si yo pongo un párrafo y digo, sí, sirve para visibilizar. Bueno, es una situación de violencia de género, de violencia obstétrica, de discriminación. Bueno, pero algo más. Yo necesito herramientas para colocar en una situación de igualdad a esta persona desaventajada. Entonces, un poco es el resumen de lo que queríamos conversar. Gracias por escucharme, compartimos lo que ustedes quieran y ahí les dejo el mail. Igualmente no sé si Aldana, esperen que me salí, que no me... les van a pasar los... Ahí dejé de compartir. El PowerPoint. Si alguien quiere hablar, preguntar, comentar, prenda el micrófono nomás. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerle a la doctora Urrutia? Esperamos unos minutos. Ay, y se lo apagué. Bueno, si no hay consultas, cerramos la reunión. Muchas gracias, doctora Urrutia, por tan generosa exposición. Agradecemos a todos por haber participado y bueno, nos encontramos en el próximo encuentro. Ahí me pidieron el mail, Aldana. Sí. Para pasarle el power, o se los pasás vos no tenés, esperá que salí, acá estoy para Sí, lo pueden solicitar en el mismo correo electrónico donde realizan la inscripción y nosotros se lo enviamos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces. Nos estamos viendo en el próximo encuentro con el doctor Hernández. Así es, sí, está a cargo del doctor Hernández, así que bueno, lo estamos publicando en la página del colegio. Listo, entonces le piden a Aldana el mail. Así es, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Aldana. Muy lindo.